Ahora sí, buenos días, espero que estén todos bien en esta mañana. Hoy día continuamos con nuestro curso de introducción a la programación. Continuamos con matrices. Hoy día vamos a ver ejercicio de la guía. Y aquí, en la parte 2 de la guía de ejercicio, parte 3, perdón, me gustaría que viéramos el primer ejercicio que está ahí. Dice así: sea una matriz de 24×7, en la cual se almacenan las temperaturas medias cada hora durante una semana, de lunes a domingo. Se necesita calcular los promedios de cada día, lunes, martes, etcétera, y guardar dichos promedios en un arreglo unidimensional para luego desplegar el nombre del día y el promedio correspondiente. Asimismo, se necesita determinar y desplegar la temperatura promedio de la semana a una hora del día indicada por el usuario, que va a ser un número entre 0 y 23 que se debe validar. Ya, este problema es más o menos largo y no es simple, es un poquito avanzado. Hay la parte 2 y la parte uno es más sencilla, para que comiencen por ahí cuando desarrollen la guía, pero quería llegar a este porque cuando terminen esa parte y lleguen acá, tuvieran un ejemplo por lo menos. Ya de la parte 2, lo que vimos ayer serían ejemplos de cómo resolver esa parte. ¿Ok? Bien, entonces repasemos el problema para que vayamos sacando los datos y nos quede claro lo que hay que hacer. Primero, entender que la matriz de 24×7, porque cada fila representa una hora del día. La fila 0 representa a las 0 horas. La 1 a la 1 de la mañana, la fila 2 a las 2 de la mañana, etc. Y así hasta las 23 horas. ¿Y qué es lo que se almacena en cada fila? Se almacenan una semana completa de temperaturas. Y por eso hay 7 columnas. Cada columna es la temperatura que hubo a esa hora, por ejemplo, la fila 0 es medianoche, columna 0 sería día lunes, fila 0, columna 1 sería día martes, y finalmente fila 0, columna 6 sería domingo. ¿Ok? Y la idea es calcular, lo que se necesita es calcular el promedio de cada día, ¿ya? Entonces, como cada columna es un día, lo que vamos a tener que hacer es sumar todos los números que hay en una columna y dividirlo por 24, que sería el promedio del día. Y esos promedios los vamos a guardar en un arreglo unidimensional. Ese arreglo va a tener que ser de tamaño 7, porque son 7 días de la semana. Una vez que calculamos los promedios, lo que nos piden es que despleguemos en pantalla el nombre del día y el promedio correspondiente, ¿ya? Y finalmente, esa sería como la primera parte. Y hay una segunda parte que dice, en el párrafo final, dice: asimismo, se necesita determinar y desplegar la temperatura promedio de la semana, ¿ya? De la semana. Eso sería una suma por filas, ¿no? Para sacar la semana. Sumo la semana, es decir, sumo la fila completa y calculo el promedio de esa fila. A una hora del día determinada por el usuario. Entonces el usuario nos va a decir una hora, por ejemplo, entre 0 y 23. En el fondo te va a decir cuál fila tienes que sumar. Y ahí saca el promedio, pero de una sola fila. Entonces, el promedio de las columnas es para todas las columnas, por eso la guardamos en un arreglo, porque son 7 columnas. Y para la fila es solo una, dependiendo de lo que el usuario diga. Ese es el problema. Entonces, llenemos la matriz. Primero, creemos la matriz. Vamos a necesitar esta matriz de temperaturas, sería double, ¿no? Las temperaturas son números flotantes. No sé si el ejercicio plantea un nombre de matriz. No. Ya. Entonces, si queremos crear una matriz, ponemos doble corchete, ¿verdad? Ahí. Ahí estamos diciendo que creamos una matriz de double llamada temp. Vamos a inicializar esta matriz, vamos a crear el objeto matriz. Y tenía que ser de 24 filas por 7 columnas. Ahora sí tenemos lista la matriz. Inicialmente va a estar llena de ceros. ¿Ok? Vamos a llenar la matriz. No habla específicamente cómo se llena,
El problema no dice esa parte, dice que la matriz almacena temperatura, obviamente debería llenarse con datos del usuario, pero una matriz de 24 por 7 es lo suficientemente grande para que nos desanimemos a llenar la mano, así que sugiero que la llenemos de manera aleatoria, porque son 24 por 7 datos, entonces son muchos. Lo vamos a llenar de manera aleatoria, ¿ya? Entonces, el recorrido para llenar una matriz, ya sea a mano o aleatorio, es igual. Necesitamos dos foranidados, uno para tener la variable i que me diga la fila y otro para que me diga la columna. Entonces sería temp.len es i debe ser menor a temp.len, que es la cantidad de filas que hay. Entonces i itera por las filas y una variable j que itere por las columnas. Y las columnas, el total de columnas la tenemos en temp sub 0.len. J más. Y ahí tenemos la estructura general que nos permite recorrer la matriz y visitar todas las celdas i, j de la matriz. Acá una observación. Como esta matriz cada fila tiene el mismo número de columnas, esto no funciona bien, temp sub 0. Pero hay otra manera de ver las matrices, que lo comentamos ayer, que era verlo como un arreglo de arreglos. Y si hacemos eso y hacemos un proceso de creación donde cada fila la creamos de manera independiente y de largo variable, ya no sería una matriz lo que tenemos. Ahí tendríamos un arreglo de arreglos, donde cada fila puede ser de un largo diferente. Entonces ahí, para recorrer esa estructura que es más compleja, ahí en vez de poner 0 ponemos i. Entonces recorremos, el j recorre por la cantidad exacta de columnas que tiene esa fila en particular, ¿ya? En este caso, como definimos 7 para todas las filas, que fue lo que hicimos aquí, da lo mismo a cuál fila le preguntemos. Podemos preguntar por la fila 0 y ya está, ¿ya? Pero eso es más general si tuviéramos una estructura distinta, ¿no? Pero el 0 basta. Pero quería mostrarles la otra alternativa. Bien, entonces ahora vamos a llenar la matriz, la posición i y la posición j, y vamos a llenarla con un número aleatorio. Como el número es double y mat.random entrega un double, no necesito casting. Ya, mat.random me va a entregar un double. ¿Ok? Las temperaturas típicamente van desde un valor, no sé, en Chillán hemos tenido menos 15 en alguna vez y máxima 40 grados, lo más que yo he escuchado. Quizás 42, podríamos llegar a 44 en alguna cosa muy extrema, pero más que eso en Chillán por lo menos no llegamos. Ahora podríamos ver lo máximo a 50. Entonces, el, el random, vamos a poner el rango de valores, sería, podrían ser 50, a ver, serían 50 los positivos, más 15 serían 65, máximo, ¿cierto? Esto nos va a dar un número, ¿no es cierto? Mat.random, un número entre 0 y 1, nunca es 1, es un decimal, a multiplicarlo por 65, nos va a dar un número que va a ser entre 0 y 64, ¿ok? Pero con decimales. Ahora, si nosotros le restamos 15, nosotros hacemos que ese número, si nos da un 0 punto algo de temperatura, le restamos 15, sería menos 15, algo. Sería el número más pequeño. Entonces ahí ya nos da temperaturas que varían desde el menos 15 hasta el 50, o más o menos. Hasta 49 en realidad, algo. Bien, entonces ahí ya tenemos inicializada nuestra matriz de manera aleatoria, guardando números de tipo double. Ya, entonces ahí ya tenemos la primera parte del problema. Volvamos al problema para recordar lo que teníamos que hacer. Y ahí tenemos la primera parte, la matriz almacena las temperaturas medias de lunes a domingo el día de la semana. Ahí está. Ya creamos la matriz y la llenamos de manera aleatoria.
Ahora nos piden calcular los promedios de cada día y guardar los promedios en un arreglo unidimensional. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear el arreglo unidimensional para sacar los promedios. El promedio sería double también, eh, porque las valores que tengo guardados son double. Entonces el promedio necesito que sea double también. Creamos el arreglo, sería un arreglo de double. Y aquí sabemos que el tamaño es 7 porque hay 7 columnas. Y entonces van a haber 7 promedios. Ahora necesitamos hacer el recorrido de la matriz, pero por columnas, ¿cierto? Porque vamos a necesitar recorrer la columna 0, visitar todos los valores de esa columna y sacar el promedio. Entonces vamos a hacer el recorrido de la columna, o sea, primero for J va a quedar fijo, va a decir columna 0 y después voy a visitar cada fila de esa columna. Entonces J es menor que temperatura sub 0.len, que me da el número de filas que tiene esa columna. Perdón, eso me da el número de columnas que tiene la fila 0, que me da el total de columnas. Ahí tengo, ¿no es cierto?, el recorrido. Entonces, en la columna J, que inicialmente es 0, va a estar el promedio de la primera columna, o aquí va a quedar el promedio, ¿no es cierto?, de la columna J. Para calcular el promedio inicializamos en 0 la variable que acumula. Esto lo voy a hacer por costumbre, para que no se nos olvide inicializarle en 0, aunque aquí no es necesario, porque Java inicializa en 0 los arreglos. Pero de todas maneras lo voy a hacer, porque el compilador, cuando hago la suma, la acumulación, me lo exige. Entonces, ahora ya voy a iterar y voy a ir acumulando las filas, voy a recorrer cada elemento de la columna, ¿no? Y para eso necesito recorrer las filas parten en 0, el total de filas lo tengo acá en temp.len, me dice cuántas filas tengo, incrementamos la variable i. Entonces acá adentro ya podemos decir promedio sub j, que es la columna que estamos calculando en el promedio, más igual, ahí estamos haciendo la acumulación de qué cosa, de la celda i, j que estoy visitando. ¿Ya? Entonces acá, recordemos lo que estamos haciendo, estamos calculando el promedio de la columna. ¿Cuál columna estamos calculando el promedio? De la columna j, es decir, primero calculamos el promedio de la columna 0, después este for completo se va a incrementar a 1, va a ser desde la columna 1, la columna 2 y así sucesivamente. Entonces este arreglo nos va a permitir guardar los 7 promedios. Entonces, al quedar fija la columna, iteramos sobre las filas y vamos recorriendo. Queda fijo, por ejemplo, en 0 y sería la temperatura sub 0,0 y después incrementaríamos I a 1 y sería la temperatura 1,0. Se incrementaría el I a 2, sería la temperatura 2,0. Se incrementaría 3, 3,0, hasta llegar a 23, que es la última fila, ¿no? Entonces la temperatura 23,0 y lo incrementaría. Después se incrementaría a 24 y ahí ya no hace nada, se da cuenta que no puede seguir, ya porque 24 es igual a 24, no se cumple la condición de invariante del ciclo, termina el ciclo. Y llegamos a este punto. Entonces en este punto ya tenemos acumulado en promedio sub j, lo que tengo acumulado el total, lo que me suma. No tengo el promedio todavía, lo que tengo es la suma. Ya cuánto suman las temperaturas de esa columna. Completo, tengo la suma. Entonces esa suma la tengo que dividir por el total de filas que tengo, que es el total de observaciones del día, ¿ya? Lo voy a hacer así, aunque yo sé que son 24, podría directamente poner 24, yo sé que son 24 y eso estaría bien, pero
el código general para calcular el promedio de una columna, si lo hago así, perdón, lo hago así, temp.len, me queda este código general, y este código lo podría reutilizar en cualquier problema que necesite calcular el promedio de una matriz, promedio de una columna. ¿Ya? Entonces, ahí ya no lo dejo fijo a 24 porque eso va a variar según el problema. Entonces, este código lo pueden después copiar y pegar en otra solución. Y nada, ahí está. Eso es. Así calculamos el promedio de todas las columnas de la matriz temp y guardamos esos promedios en el arreglo llamado prom. Aquí se puede hacer una pequeña mejora en el código, no sé si esto ya es de estilo, a algunos les gusta así, a otros no, pero acá podemos abreviar usando así como el más igual, se fijan acá arriba, más igual, ese operador abrevia el decir prom sub j es igual a prom sub j más temperatura sub i sub j, podemos abreviar también lo que estamos haciendo acá, que dice prom sub j es igual a prom sub j dividido por temp. Entonces podemos abreviar esto si usamos la operación, si contraemos esto, así, y ponemos acá la división. Entonces con este operador dividido igual, es la misma idea del más igual, pero con división. Lo voy a dejar así para que practiquemos ese operador. Listo, ya tenemos esa parte. ¿Qué es lo que nos piden ahora? Luego que calculamos el promedio, ya guardamos el promedio en un arreglo, entonces nos falta esta parte. Dice, para luego desplegar el nombre del día y el promedio correspondiente. Entonces después ahora lo que nos toca es decir, lunes es tanto, martes es esto, miércoles es lo otro. Y para ello, lo más práctico es que guardemos los nombres de la semana en un arreglo. Nos va a simplificar la impresión por pantalla de los promedios, porque como nos piden que entreguemos el nombre más el promedio, si lo hago guardándolo en un arreglo más simple, de otra manera tendría que copiar y pegar varias líneas de código, decir, en el lunes y decir A sub, perdón, promedio sub 0. Y después esa línea copiarla 7 veces, cambiando el promedio y poniendo a mano cada línea el nombre. Pero podemos hacerlo más simple si guardamos en un arreglo los nombres de los días de la semana. Sería así, string, voy a llamar días, y eso sería igual, lo voy a poner así. Lunes, martes, miércoles, ese jueves, nada que ver con tilde. Sábado y domingo. Ya, entonces ahí tengo un arreglo con los nombres de los días. Voy a cambiar la codificación del ANSI para no tener los problemas con los tildes, ¿no? Ahí sí. Ahí nos han tirado un mensaje. Vale. Entonces ahora voy a desplegar ¿cómo que se llama? El resultado que voy a escribir en pantalla promedio de los días de la semana. Un título primero. Vamos a decir system.ln temperatura promedio diaria. Y acá vamos ahora a imprimir el resultado. Y ahora es tan simple como recorrer el arreglo de promedio, ¿no? Vamos a recorrer el arreglo. Partimos de 0 y menor que prom.len y más. Y el resultado sería system.println
y nada, vamos a decir días, subí, donde vamos a sacar el nombre del día. Primero va a decir para la posición 0, ¿no es cierto? Sería lunes. Y vamos a poner acá un igual, separado por un espacio. Así. Y acá sería prom subí. Y listo. Entonces ahí ya tenemos impresa la temperatura del día junto con el nombre. Como les comentaba, esto me ahorra trabajo si guardo los días acá y en un arreglo y uso esta estructura de recorrer el array junto con el nombre del día. Y ahí tenemos esa parte hecha. Ya, y ahora viene tercera, la parte final, que es sacar el promedio, pero de la fila, es decir, determinar cuál fue el promedio de una semana en una hora en particular, donde la hora es un valor que está entre 0 y 23 que debe validarse. Ya, entonces lo primero es hacer la lectura antes de sacar el promedio de la semana. Entonces vamos a hacer la lectura de ese día. Voy a hacer espacio por aquí. Entonces necesitamos una variable que nos diga la hora que vamos a usar, ¿no es cierto? Hora se la vamos a pedir al usuario. Vamos a poner un mensaje para que se entere que estamos pidiéndole la información. Ya. Es una hora para calcular ya, ahí. Bueno, entonces desplegamos el mensaje que diga ingrese una hora para calcular el promedio de la semana. Vamos a ver o vamos a pedir ahí la hora, ¿cierto? Y luego lo que tenemos que hacer es calcular el promedio de la fila que represente esa hora. ¿Ya? Ahora, no tengo que calcular el promedio para todas las filas, por lo tanto no es un foranidado, es simplemente recorrer el vector o el array de esa fila completo, o sea, recorrer esas columnas. Por lo tanto, voy a necesitar recorrer columnas solamente, las columnas, para una fila que va a estar fija. Entonces, vamos a usar J para recorrer columna, J menor que temperatura sub 0, punto len, J más. Ojo con esto, lo que estoy recorriendo es una fila y por lo tanto la fila queda fija, es decir, I, el valor de I es fijo, que va a ser hora, o si quieren le cambiamos a I, yo creo que ahí va a quedar más claro. La fila I queda fija, que va a ser la hora que me va a dar el usuario. Y lo que necesito iterar es J, porque J va a ir cambiando. Ya tengo que ver para el día lunes, es decir, la posición 0 de la columna 0, día martes columna 1, así sucesivamente. Entonces necesito un ciclo que me itere por las columnas. Y eso es variar la J, ¿no? J igual a 0 hasta J menor que la cantidad de columnas, que sería tem sub 0.len. Y necesito calcular promedio. Entonces, eso sí, acá voy a necesitar un promedio. Prom igual a 0. Acá prom más igual el valor de la celda, que es I, J. Entonces acumulo, en la variable prom acumulo en la suma de la fila completa. Una vez que tengo la suma, divido por el total de observaciones, por el total de columnas, que sería 7. ¿Ya? Pero lo voy a hacer así de manera genérica en vez de poner 7. Y ahí sí ya tengo el promedio de la semana. Entonces podemos reportar el resultado y sería system.println la temperatura
promedio a las, aquí sería I, ¿no es cierto? Fue de prom. Aquí, antes de compilar, voy a chequear algo. ¿Cómo le puse al...? Ah, ya, aquí tengo un problema porque esto no me va a compilar, porque tengo el arreglo de promedio se llama prom y la variable que estoy usando acá se llama prom, entonces no pueden llamarse igual. Voy a poner prom semana ahí, prom semana, y el resultado acá sería prom semana. Perfecto, ahora sí. Y ahí estaría resuelto este ejercicio. Vale, voy a guardar. Vamos a compilar y ejecutar. Vamos a ver cuántos errores salen. Eh, ahí compilamos. Hay varios errores. En la línea 16 me faltó poner inicializar, crear la variable i. No está creada, falta decir int i. Eso es lo que falta ahí. Y hay 4 errores, pero en el fondo es el de la línea 16. Los demás son todos derivados de ese error. Vamos a la línea 16. Ahí faltó eso. Guardamos, compilamos. Y ahí ya está correcto. Ya pasó la compilación, pero no la ejecución. Hay un índice fuera de rango. Estamos pasando en la línea 9 y dice que el índice que estamos pasando es con el valor 7. Eso significa que estoy iterando por las columnas y no estoy controlando bien la columna en alguna parte. Me dice que fue la línea 9. Veamos, línea 9. Ya, ahí está el error. No sé si lo vieron, pero acá el for j dice for j igual a 0 y aquí la invariante, la condición del ciclo, en vez de poner j puse i. Esto me pasa a mí y lo he visto varias veces en varios estudiantes cuando uno está programando. A veces se confunde porque crea i y j, entonces se marea un poco. Y uno como está acostumbrado a usar la variable i para todo, como que escribe esto automático. Pero acá debe ser j porque estoy usando el índice j y j es el que controla este ciclo, no i. Entonces al usar i quedó fijo en 0 y acá doy la primera iteración y j llega a 7 y pregunta sin problema con 7 pasa la condición porque el i sigue siendo 0. J es el que se va incrementando y queda fijo acá arriba. Entonces acá cuando pregunta por eh, con j igual a 7 se cae. Ya ese era el problema ahí. Ya, ahí fue un error. Entonces acá repetimos la compilación y la ejecución. Y ahí ya ahí me está entregando los promedios de la semana. Podemos hacer esto que entregue los promedios con 2 decimales. Les voy a comentar eso. Los vamos a hacer con printf. Y bueno, acá una hora, por ejemplo, a las 7 de la mañana, la temperatura fue 8.04, etcétera. Nada, ahí está. Ahí estaría hecho. Entonces, recapitulando que hemos visto hoy día en este problema, varias cosas interesantes. Primero, no habíamos visto cómo llenar una matriz de manera aleatoria, me parece que no lo habíamos hecho.
Y cuando el valor era double, cuando es entero hay que hacer un casting, si es double no es necesario el casting. Eso es como un detalle que diferencia. ¿Cómo generar números aquí partiendo de un número negativo? Restamos el número inicial del que queremos partir. Esto, si es menos 15, aquí al restarle 15, menos 15, ¿no es cierto? Partiríamos desde el menos 15, sería el valor más pequeño que podríamos alcanzar. Luego acá vimos cómo sacar el promedio de columnas, ahí está, el promedio de las columnas, y vimos cómo calcular el promedio de filas, para una fila en particular, una fila que está fija. Eso fue lo que vimos. Ahora, ya, lo que habíamos comentado, si quisiéramos imprimir con decimales sin truncar el número, usamos printf en vez de usar println. Y printf es una sintaxis diferente de println, tiene dos partes. La primera, donde yo voy a poner un string de formato. El string de formato especifica de qué tipo son las variables que van a ser impresas y en qué formato las quiero imprimir. Entonces uso un porcentaje, digo porcentaje S, para decir que primero viene un string, que va a ser el nombre del día, después viene un espacio en blanco, ¿no es cierto? Viene el signo igual, viene otro espacio en blanco, un espacio en blanco, y después viene un número decimal, el double, pero ponemos F para decir que es decimal, ya sea double o float. Y acá ponemos punto 2, y ese punto 2 significa que yo lo quiero con dos decimales, con todos los números que son de la mantisa, o sea, los que están previo al punto decimal, todos los dígitos, pero después solo dos, ¿ya? Solo dos números. Y finalmente yo quiero poner un salto de línea y pongo porcentaje n para decir que quiero una nueva línea, ya que haga el salto. Entonces, este string que está acá describe el formato con el cual yo quiero que salgan las cosas, y los porcentajes son comandos. Representan a variables. Porcentaje S, hay una variable. Porcentaje .2f significa que quiero imprimir una variable de tipo decimal y que lo haga con dos decimales. Lo que está aquí sin porcentaje se interpreta de manera literal, es un string. Entonces esto va acá. Lo que va a hacer printf es que va a tomar este string y va a sustituir el porcentaje S con la primera variable que pilla acá, que sería esta. Voy a poner coma, esto acá ya no iría, y luego seguiría y forma un string con esto, con eso, cambiando esto que está aquí por el valor de la variable y cambiando esto que está acá por el valor de la segunda variable. Todo lo demás lo pone de manera textual. Entonces con eso escribiríamos el mensaje ya con dos decimales y hacemos lo mismo para eh, el promedio de la semana, que también lo queremos con dos decimales. Entonces acá sería así. Acá necesitamos entonces poner porcentaje de para enteros, si la memoria no me falla. Y acá sería de nuevo porcentaje .2f para el decimal. Y acá seguido con coma las variables, ¿no? Vamos a usar dos variables, que es decir, la hora, que sería i, la variable prom semana. Entonces, el mensaje sería así, empezaría el string tal cual, la temperatura promedio a las, y aquí al pillar porcentaje de, va a buscar la primera variable que es y la pone ahí como un entero. Y después va a escribir espacio, hora fue de porcentaje punto 2f, va a sacar la segunda variable y la va a imprimir como decimal, pero solo con dos decimales. Y el salto de línea, porcentaje n. Entonces guardamos, compilamos y ejecutamos.
Ya, acá me está molestando el símbolo. El porcentaje de no es de... no recuerdo bien cómo era, parece que probemos con I. Y si no, ya lo buscamos en internet. No me acuerdo bien cómo se Profe, decían los enteros. Dime. eso de porcentaje D o porcentaje punto .2f, ¿Sí? ¿tiene que ser estrictamente con printf o igual puede ser con Ah, println? no. Estrictamente con printf. Claro, tienes razón. Printf. No, eso es solo con printf. A ver, veamos de nuevo porcentaje de porque recordaba que era D. No lo grabé. Ahí está. Y ahí están los impresas las, ¿se fijan? Voy a usar 7 igual que hace un rato y ahí estarían los mensajes con 2 decimales. Temperatura promedio diaria, lunes 12,12, etcétera. La temperatura promedio a las 7 horas fue de 9,42. Ya, eso. En realidad la temperatura aquí entre las 7 y las 8, entre paréntesis, ¿ah? Pero por ahí está bien. Bueno, chicos, no sé si tienen preguntas de este ejercicio. Yo sé que es un poco duro. Recién ayer vimos matrices y nos metimos de lleno hoy día con este ejercicio, pero es para que tuvieran ejemplos simples, que fue los que vimos ayer, y tuvieran ya un ejemplo un poco más complejo de resolver un problema ya más contextualizado, como el que acabamos de ver, y vieran cómo se resuelve con matrices. Me interesa que no queden dudas respecto de la solución. Llegar a esto es avanzado. Yo sé que al principio les va a costar, cuando lean los problemas les va a costar un poquito, no se les van a ocurrir las cosas, pero por eso estoy dando este ejemplo, para que lo tengan como base y puedan usarlo después en los problemas que necesitan ustedes resolver de la guía. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Profe, entonces, para la matriz se puede ver como el primer corchete siempre como el número de filas y el otro como el de columnas. Sí, acá. Ujú. Entonces el Exactamente. 24, el primero siempre como Fila número de filas. y el otro como columna, exactamente. Ok, Ahora, si a ti se te ocurre por alguna razón mirarlo al revés, la verdad que no es problema. Java no te va a poner porque eso es como un modelo mental nomás, es como nosotros hemos por convención dicho ya, la primera dimensión es la fila y la segunda es la columna, pero si tú lo miras al revés y lo trabajas todo al revés en tu cabeza, igual va a funcionar. Pero tendrías que hacer todo el cambio mental de verlo todo, verlo desde la otra perspectiva. Si quieres, si tú se te ocurre que el primero es columna y el segundo es fila, tienes que hacer todos tus cálculos pensando en eso. Y si lo haces así, como la matriz es simétrica, en el sentido de que eh, una cosa es la columna y la otra es la fila, si tú lo intercambias mentalmente y tu programa lo hace de otra manera, funcionaría igual. El problema es que habitualmente todos los programadores lo vemos así, primero fila, después columna. Eso es lo tradicional, digamos. Pero es por una convención, eso es lo que te quiero decir. Es como cuando nosotros ponemos public class y ponemos este nombre con mayúscula, podría ir con minúscula, no hay problema, el compilador no te va a decir nada, el programa funciona igual. Pero en Java se acostumbra a hacerlo así. Entonces, esto más que una regla del compilador es una costumbre. ¿Ya? La primera siempre es la fila y el segundo siempre es la columna. vale, ok. Ujú. Te lo digo porque si quieres, por ejemplo, mapear un plano cartesiano, uno no está acostumbrado que la primera, porque las filas, si tú te fijas, mapean con el eje Y, no con el eje X. Y uno cuando usa un punto, por ejemplo, en un plano cartesiano, la primera dimensión es el eje X, y la segunda dimensión es el eje Y, y la tercera el eje Z. Pero acá, si lo vemos así y mapeamos la matriz sobre el plano cartesiano, ahí se nos confunde la cuestión, porque en realidad la fila en el plano cartesiano es el eje Y. No sé si
te confundo más que ayudar. No, sí, sí entendí esa parte. Ya, vale. Es por convención, pero cuando hablamos de matrices es fila, columna. Primero fila, después columna. Entonces, ¿algo más para terminar la clase? No sé si tienen alguna pregunta. Un problema como esto sería como lo más difícil que nos podríamos encontrar. La verdad que hay otros más difíciles en la guía. Este no es el más difícil, hay unos más difíciles porque combinan más cosas más que nada. Por ejemplo, hay unos que tienen un menú de opciones y que te permiten hacer varias cosas con matrices y arreglos. Por ejemplo, hay algunos que usan problemas que necesitas dos matrices más un arreglo auxiliar entre medio para hacer cosas. Esos son un poco más complejos. Pero la verdad que es que si puedes resolver un problema de esta complejidad, los otros también los vas a poder resolver, porque en el fondo es más trabajo, pero de las mismas cosas nomás, no de cosas más complejas. El que es entretenido, pero si no han tenido álgebra lineal, en realidad no lo van a poder resolver, es hacer cálculos de matrices algebraicas, por ejemplo, calcular la determinante de una matriz, calcular, por ejemplo, en la traspuesta o la multiplicación de matrices es súper entretenida de implementar en un lenguaje de programación. Es desafiante, a eso me refiero por entretenido. Pero no sé si ustedes tuvieron álgebra lineal o no, este semestre. ¿Tienen álgebra? O sea, sí, pero creo que justo esa parte aún no. Ya, ese parece que en el segundo curso de álgebra, cuando ven matrices. Sí, entonces ahí, cuando lo vean, ahí se van a acordar de las matrices que programaban y ahí pueden tratar de programar esos métodos matemáticos. Se puede, no es problema, se pueden hacer todas esas operaciones de matrices, se pueden programar. Así que ahí entretenido. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta de este problema. Si no hay más, lo dejamos hasta aquí. Ha sido un bonito día, una bonita clase. Espero que hayan aprendido más sobre las matrices. Hoy día vimos cómo sacar promedios de filas, de columnas, lo cual está muy bien. Ya un poquito avanzado, pero está bien. Bueno, chicos, que estén súper bien. Nos vemos. Ha sido un gusto por mi parte, así que los dejo. Que les vaya bien. Ya, chao.